Hola, me llamo José Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre una tragedia griega, en especial Prometeo encadenado. Pero antes, necesito explicarles qué es una tragedia. Las tragedias básicamente son formas teatrales o literarias en las cuales el personaje o los personajes suelen sufrir algunas desgracias, ya sea la muerte o algún problemilla que se les presente. Cabe destacar que una tragedia griega está constituida ya sea por héroes, ya sea por villanos, o puede ser que algún personaje esté pasando por alguna prueba, como es en el caso de la que posteriormente procederé a hablarles. Y bueno, a grandes rasgos voy a comentarles el origen de las tragedias. Todo comienza con Pisístratos. Él, al igual que muchos otros, estaba harto de los conflictos entre los nobles y el pueblo. Entonces lo que él hace para eliminar las tiranías conocidas en ese momento y actualmente conocidas como monarquías es comenzar a crear eventos en donde todos tuvieran que participar. Es entonces el momento perfecto para que Esquilo naciera. Esquilo nace en el año 525. Él fue el creador de al menos 80 tragedias, de las cuales fueron puestas en escena algunas consideradas muy importantes, ya que fueron representadas, por ejemplo, en el teatro que estaba hecho en honor al dios Dionisio, el dios de la vid. Esquilo es considerado el primero y más antiguo de los trágicos griegos. A él se le unen otros dos personajes, los cuales son Sófocles y Eurípides. Pero él, sin embargo, es el más antiguo de todos. Las tragedias de Esquilo son fáciles de encontrar, sin embargo, actualmente no contamos con todas. Solamente podemos encontrar aproximadamente unas 7 tragedias. De las demás solo existen fragmentos. Las tragedias más completas y las más populares de Esquilo son los persas, los 7 contra Tebos, los suplicantes, la trilogía de Arestíoda y por último, y de la cual vamos a hablar, Prometeo encadenado. Voy a comenzar hablándoles sobre esta tragedia a manera de reseña, un poco a manera de resumen. Todo comienza en una zona montañosa. Hefesto acompaña a fuerza y violencia, los cuales sujetan a Prometeo, a una zona rocosa en la cual Zeus había mandado a sujetar a Prometeo. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues básicamente lo que hace Prometeo es robar el don del fuego a Hefesto y otorgárselo a los seres humanos, lo cual causó molestia entre los dioses, porque no fue solo a Zeus. Zeus en ese momento era el jefe, pero sin embargo molestó a muchos más dioses. Bueno, entonces Zeus se molesta, manda castigar a Prometeo y Hefesto es el encargado de cumplir esta misión. No porque fuera él el afectado, sino que Hefesto era el encargado de hacer pagar a todo aquel que como que infligiera a las leyes. Ajá, entonces ¿qué pasa? Hefesto se empieza a negar porque es familiar de Prometeo, pero sin embargo, a final de cuentas, como que accede. Comienza a encadenar a Prometeo a una roca, tomándolo de los pies, de las manos, de los codos, del pecho y de todos lados para que él no se zafara, recordando que Prometeo era sumamente inteligente y podría librarse fácilmente, ya fuera por su propia cuenta o engañando a otras personas. Él, conversando con fuerza, le pregunta que hasta cuándo va a poder ser libre, ya que Zeus no le dio una fecha límite de su castigo. Fuerza le comenta que es necesario que nazca aquella persona que lo va a liberar. ¿Quién sería esta persona? Bueno, es Heracles. Finalmente esto termina porque Hefesto culmina de atar a Prometeo y Fuerza se comienza a burlar diciéndole que dónde van a estar aquellos a los que él les atribuyó ese don,
y que ahora quién lo va a salvar, que no existe ningún dios o alguna persona que lo pueda salvar. Entonces ellos se marchan y dejan a Prometeo ahí a la deriva diciéndole que su castigo va a ser estar ahí por una eternidad sin poder moverse, sin poder comer, sin poder como que estar en contacto con alguien. Y bueno, Prometeo se queda un tiempo solo. Él, mientras se encontraba en la soledad absoluta, comienza a lamentarse, al mismo tiempo comienza a maldecir a Zeus. Él dice que fue injusto, ya que él lo apoyó y toda la cosa. Pero en ese momento fue que apareció Oceánides. Oceánides aparece, o bueno, ella argumenta que aparece debido a que escuchó los golpes del martillo mientras ataban a Prometeo. Mientras esto sucede, Prometeo dice que él desearía haber estado más abajo del éter para que nadie lo viera y nadie se pudiera burlar de él, tanto amigos de él como enemigos de él. Oceánides le explica que ella no fue para burlarse, sino como para platicar con él. Él, entre enojos y lamentos, además de maldiciones, comienza a decir que Zeus en algún momento lo va a necesitar, ya que gracias a él llegó al trono y que Prometeo sabe que en algún momento lo van a querer destronar, por así decirlo, quitarlo de su trono, y va a ser el momento en el que lo va a buscar. Sin embargo, él no va a acceder a querer ayudarlo. Posteriormente, Oceánides le dice que tal vez la cuestión por la que él esté ahí sea porque es muy arrogante, suele insultar mucho y cosas por el estilo. Entonces le dice que se tranquilice y que trate de no ser como que grosero, porque si en algún momento, aunque Zeus esté lejos de él, lo llega a escuchar, puede que su castigo sea peor, haciendo que el actual parezca un juego. Posteriormente se va, aparece Corifeo y él le pregunta que el motivo de cuál fue su encierro. Entonces Prometeo comienza a contar la historia. Él dice que todo comienza por dos bandos. Unos querían que Cronos, que era el actual rey de todos los dioses, padre de Zeus, siguiera gobernando. Y el otro bando decía lo contrario, querían que Zeus gobernara. Sin embargo, Prometeo se encontraba del lado de Zeus. Hasta ese punto él lo apoyaba. Básicamente era como que su mano derecha. Prometeo intenta convencer a los otros titanes de que el mando de Zeus era como que el mejor, la mejor opción en ese momento. Sin embargo, todos los titanes como que no acceden a él porque dicen que Zeus sería hasta cierto punto un rey muy débil y que sería muy fácil destronarlo. Básicamente solo recibe el apoyo de su madre, la cual pues a final de cuentas está de acuerdo con la decisión de Prometeo. Cabe mencionar que en todo momento de esta conversación, Prometeo siempre señala que a pesar de todo lo que él hizo por Zeus, él decide castigarlo y que es injusto y comienza a maldecirlo. Después cuenta que Zeus llega al gobierno y comienza a hacer categorías de todo, haciendo que todo fuera a disgustarle a todos los dioses. Pero el acabose de todo esto fue que Zeus quería eliminar a los seres humanos porque decía que ellos no eran útiles o eran muy tontos, por así decirlo. Quería eliminarlos y crear una raza nueva, a lo que Prometeo se negaba. Sin embargo, como que no era escuchado. Entonces fue que él decidió robar el fuego y además del fuego otorgarles a los humanos otras características, no para que fueran superiores, sino para que fueran más inteligentes, de las cuales señala que les dio falsas esperanzas, para que ellos tuvieran como que razones por las cuales seguir viviendo, ya que morían antes de que fuera su tiempo. Se me olvidó mencionarles que Oceánides había dicho que quería convencer a Zeus, quería hacer el intento por convencer a Zeus para que Prometeo fuera liberado. Sin embargo, Prometeo se niega a esto,
Oceánides sigue intentando convencerlo, pero él dice que no se quiere arriesgar a que alguien que es inocente sufra un castigo como el que le está pagando. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues existen dos personajes en su vida que sufrieron castigos por manos de Zeus. Uno es Atlas, el cual fue castigado sosteniendo al cielo y a la tierra por toda la eternidad. ¿Pero qué fue lo que hizo Atlas? Bueno, él básicamente intervino en la batalla de los dioses contra los gigantes. El segundo personaje es Tifón. Él es una especie de monstruo, por así decirlo, de, si bien recuerdo, de 100 cabezas. Él quería eliminar a los dioses y justo cuando iba a hacerlo, el rayo de Zeus lo alcanzó, haciendo que muriera. Pero no obstante con esto, Zeus continúa lanzando rayos, haciendo que aparte de que ya estuviera muerto, se carbonizara, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues Prometeo se sigue negando a que Oceánides lo quiera ayudar. Posteriormente, después de esto, aparecen diversos coros de hablando con Prometeo. Oceánides, recordemos que ya se fue, y comienzan a hablar con él. En las conversaciones con los coros, Prometeo da a entender que piensa como que en un plan para vengarlo, para ser libre y para destronar a Zeus. Sin embargo, no lo va a mencionar porque no es el momento ni el lugar correcto. Hablando también con ellos, les menciona que gracias a él, los seres humanos poseen mayor inteligencia en muchísimos aspectos. Cambiaron sus modos, sus formas de vivir, sus formas de vestir, diseñaron varias cosas como lo fueron la medicina, algunos barcos. Recordemos que nada de esto era correspondiente a los seres humanos, pero gracias a Prometeo todo esto fue posible. Además, él les hizo saber que podían adivinar, por así decirlo, el futuro gracias a los sueños. Podría hacerse mención a los déjà vus. Él menciona que gracias a todo esto los seres humanos pudieron descubrir nuevas cosas, así como fue el oro, el bronce y la plata, que fueron descubiertos antes que Prometeo. Obviamente, pues esto era la principal molestia de Zeus. Entonces, en sus pláticas comienza a decir y comienza a revelar el plan para derrotar a Zeus. Y va a ser este el momento en donde les deje de contar sobre la tragedia. ¿Y por qué les dejo de contar? Bueno, pues mi objetivo es que ustedes se interesen por leer la tragedia. Ahora, ¿por qué les recomiendo? En lo personal me gusta la mitología griega. Me gusta el saber hasta cierto punto las creencias en ese momento, compararlas con la actualidad. Ahora bien, esta tragedia es interesante, pero al mismo tiempo es un poco tediosa, ya que si en algún momento llegas a perder el hilo de la trama, probablemente te pierdas y tengas que regresar a un punto de referencia para ti. ¿Por qué no le recomiendo? Porque no es apto para todo público, o más bien no es apto para todo lector, ya que es necesario tener un conocimiento un poco más de lo común sobre algunas palabras. Usa un lenguaje un poco antiguo, pero al mismo tiempo es un poco difícil de interpretar. Entonces, si alguna persona que apenas esté comenzando con leer o no tenga conocimiento de muchas palabras, va a ser hasta cierto punto aburrida o va a ser difícil de comprender. Y pues entonces esos son los principales argumentos del por qué sí y por qué no les recomiendo. Espero que la lectura sea de tu interés y puedas culminarla de una forma exitosa y sea de tu agrado. Espero que logres descubrir si Prometeo se liberó, qué pasó con Zeus y todo lo demás.